Buenos días a todos. Pues un lunes más en nuestra sección Guardianes del Patrimonio. Sabéis que a lo largo de este verano, de julio a agosto, pues estamos dedicando pues, la mañana de los lunes, este ratito, estos minutos, a ir conociendo a lo que nosotros llamamos Guardianes del Patrimonio, es decir, esos lugares que tenemos fundamentalmente en Castilla y León, pues que están dedicados desde hace tiempo a preservar el patrimonio, pues el patrimonio minero, el patrimonio siderúrgico, el patrimonio industrial, que lo están haciendo muy bien, a pesar de que son sitios completamente diferentes, algunos muy grandes, otros muy pequeños, algunos públicos, otros privados, dependientes de diferentes entes, pero bueno, todos con un nexo común, ¿no? Que es pues esa idea de salvaguardar el patrimonio como, bueno, pues como pozo de la memoria, ¿no? De ese trabajo que por desgracia pues lo hemos ya perdido, ¿no? Hemos visto algunos y hoy bueno, nos vamos a detener en uno de estos guardianes del patrimonio por el que tenemos especial debilidad. Estamos hablando de la Fábrica de Luz, del Museo de la Energía de Ponferrada, que además estamos de celebración o de cumpleaños, ¿no? Porque yo creo que ya va cumpliendo 9 años, creo que son, ahora nos lo contará su directora, Yasodra López, que nos acompaña, bueno, muy amable por estar aquí un lunes con nosotros, así que te saludamos ya, Yasodra, buenos días. Hola, muy buenos días. O sea, que estamos de cumpleaños, ¿no? Sí, estamos de cumpleaños porque el sitio donde se asienta este museo, como decías tú, son sitios un poco peculiares, no son museos quizás al uso, es una antigua central térmica y empezó a pleno rendimiento en 1920. Entonces, claro, cumplimos ahora 100 años de estar ahí. De hecho, se ha preparado un programa pues, un poquito especial para conocer esa primera central térmica, porque realmente en la instalación consta de varias ampliaciones, como se hacía en todo el tema de patrimonio industrial, según se les iba quedando pequeño, pues se iban ampliando. Y la primera, que es la más pequeñita, que es la de las típicas chimeneas de ladrillo de 30 y pico metros, pues esa es la que está de aniversario por sus 100 años de pleno funcionamiento. Y estamos hablando de Ponferrada. Bueno, a ver, los que conocemos Ponferrada pues nos ubicamos muy bien, pero la idea es que este vídeo recorra medio mundo, así que sitúanos un poco dónde está Ponferrada. Mira, os comento un poquito. Ponferrada está situada en la comarca del Bierzo, que es una comarca pequeñita de Castilla y León, situada ya pegando con Galicia y con Asturias, en el noroeste de la península ibérica, ya linda completamente con Galicia y Asturias, tiene una orografía muy concreta, de hecho a la zona del Bierzo dicen que es la olla berciana porque está completamente rodeada de montañas y es eso, el paso natural hacia Galicia, de hecho es el paso del Camino de Santiago hacia Galicia, pasa por todo el Bierzo. Entonces, tiene un clima mediterráneo, a pesar de estar ubicada más que el clima típico de Castilla, tiene un clima mediterráneo y tenemos una cosa que es varios recursos naturales muy potentes en la zona, que son un poco el motivo por el que se asentó aquí esta industria en la que hoy es museo. Recursos que tenemos es los recursos carboníferos, es una cuenca minera de antracita, bueno, hulla y antracita en realidad, tiene de los dos, más hulla quizá que antracita, pero tiene de los dos. Luego tiene unos recursos hídricos tremendos también, por eso es una zona también muy aprovechada a nivel energético. Y tiene recursos de hierro, que es lo que nos une con el Museo de la Siderurgia mucho, ese tema del hierro, de la transformación del hierro. Y la historia nuestra precisamente parte de ese hierro que había aquí, de un empresario vasco que se llamaba Julio Lazurtegui, que en 1918 descubrió, hizo unas catas de hierro y descubrió que había una veta de hierro de unos 50 kilómetros que estaba desde muy cerquita de aquí de Ponferrada, en la zona de Onamio, hasta prácticamente Astorga llegaba. 50 kilómetros que lo que quería era explotarlos y transformarlos. Hay un libro muy interesante, así que mira, esto que va a quedar grabado para que la gente lo busque, que es Una nueva Vizcaya a crear en el Bierzo, que lo escribió Julio Lazurtegui, y ahí es donde él cuenta pues, todos los planes que tenía para hacer aquí en esta zona del Bierzo, hacer esa zona de transformación y crear esa nueva Vizcaya, que para los que no lo conozcan, el Bierzo, tú que sí lo conoces, Roberto, no somos al final una zona de, como Vizcaya de transformación de hierro, porque bueno, la historia fue cambiando a lo largo de los años y finalmente la empresa se quedó como una empresa carbonífera, simplemente. Y bueno, a vosotros os ha pasado como a todos, ¿no? Que al final habéis nacido del fin de ese sueño minero industrial, ¿no? ¿Cómo se gestó el tema del museo? Pues mira, esta empresa fue la Minero-Siderúrgica Ponferrada, era una empresa privada en este caso. De hecho, el museo se asienta en la central térmica que crearon para
dar electricidad a toda la empresa. No suministraba electricidad a la ciudad, esta central térmica, era solo para sus minas, sobre todo, para esas minas de hierro, que las siguieron explotando a través de y las sacaban el hierro a través de un cargadero que hay en Rande, en Vigo, que nos une un poquito con la zona más de Galicia, y por ahí lo sacaban para el Reino Unido. Y esa central térmica estuvo en funcionamiento en activo hasta 1971. Realmente dejó de producir bastantes años antes, porque se instaló aquí también en Ponferrada la primera central térmica de Endesa, Compostilla 1, la empresa nacional, y claro, le era más barato comprarle la electricidad a esa empresa nacional que producirla ellos mismos. Entonces, al final dejaron de producir en el 48 aproximadamente cuando se instaló Compostilla 1, pero la mantuvieron en activo hasta el 71 porque desde aquí partían todas las líneas eléctricas para la minería. Llegaron a ser 4.000 trabajadores. Es una empresa muy grande. Fue la primera que industrializó la zona del Bierzo. Entonces, su historia es desde el 71 hasta el 2009, permaneció abandonada por completo esta central térmica, está justo en la margen del río Sil, en Ponferrada. Para los que conozcan un poquito Ponferrada y si no que investiguen, hay un puente que es una de las principales entradas a Ponferrada, que se llama el Puente del Centenario, un puente blanco muy llamativo. Justo debajo hay un edificio con 4 chimeneas metálicas y una de ladrillo grande de 33 metros, ese es el edificio de la central térmica. Pues en el 2009, la Fundación Ciudad de la Energía, CIUDEN, una fundación pública estatal, decidió hacer un proyecto en esta zona, en la zona del Bierzo, un proyecto de un museo en el territorio, porque es una zona industrialmente muy potente, entonces querían hacer un tema de museo abierto. Y se vio esta central térmica. Se habló con la empresa que en aquel momento la tenía y se llegó a una cesión del edificio a la Fundación Ciudad de la Energía para recuperarlo como museo. En el 2009 se estuvieron 2 años con labores de rehabilitación y en el 2011, el 14 de julio del 2011 en concreto, se abrió el museo ya para las visitas al público. Es un museo peculiar porque así como, bueno, como en otros museos están vacíos por dentro, en este se conserva toda la maquinaria original. Todas las calderas, todas las turbinas están dentro del museo. O sea, nuestra colección principal es la maquinaria que ya estaba en el museo. Durante esos 2 años de rehabilitación se hizo una fuerte labor de documentación, como no puede ser, tiene que ser en todos los museos y es más de este estilo, y sobre todo se hizo una labor de documentación muy fuerte del patrimonio material, de la memoria oral del trabajo de la gente que trabajó en esa central térmica. Tuvimos la suerte de que no habían pasado demasiados años, entonces mucha de la gente que trabajó en esa central térmica todavía estaba por la zona viviendo, se fue contactando con ellos y se hicieron más de 200 entrevistas a extrabajadores. Se consiguió más de 3.000 documentos gráficos, fotografías antiguas relacionadas con esa central térmica, con la empresa minero-siderúrgica de Ponferrada, que se fueron archivando y se consiguió un archivo documental bastante potente que se ha transformado en parte de la museografía de nuestro museo, porque a lo largo del recorrido se han puesto unas pantallas de unos videorretratos que son gente que trabajó allí, que en un sketch de unos segunditos solo te van acompañando durante la visita. Tiene un premio a la restauración, un premio Europa Nostra por la mejor restauración del patrimonio, pues hizo una restauración muy, muy cuidada. Se mantuvo sobre todo la parte de calderas y turbinas, se mantuvo como era originalmente. Se trabajó en que fuese algo muy inmersivo. De hecho, toda la parte del museo es accesible al 99% para discapacidades motrices. Entonces, se trabajó en que todos esos anexos que se fueron ejecutando para hacerlo accesible no se viesen. Entonces, están colocados de tal manera que tú prácticamente no los percibes cuando entras y, sin embargo, están ahí. Entonces, todo eso, calderas y turbinas, quedó completamente restaurado como antiguamente. La primera central, la que está de aniversario también, que hoy alberga pues, una aula didáctica y formativa, las oficinas del museo y un restaurante y cafetería. Y el único edificio que se modificó un poquito fue el muelle de Carbones, que es donde llegaba el carbón, que es un edificio de nueva construcción que tiene como unos picos negros que simulan a la montaña de carbón que hubo en su día allí, producida por los residuos, por la escoria de esta central. Entonces, bueno, también tuvo una nominación a los premios EMIA
al mejor museo europeo del año, pero en este caso fue por el tema del patrimonio inmaterial, cómo se trabajó con esos extrabajadores. Entonces tiene bastante historia, la verdad, ahí metida dentro. Está muy ligado a la historia de la comarca, porque claro, fue la empresa que empezó la industrialización de la zona, que empezó con la explotación de carbón, que durante muchos años ha sido el método de vida de la gente. Y cuando un visitante sale ya del museo, ¿con qué se queda? ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué idea quieres que se lleve? ¿Qué flash, ¿no? Porque al final uno ve tantísimas cosas en un museo, ¿no? Y sobre todo en un museo como el vuestro, que es cuando entras ya te quedas un poco así como, como asustado, ¿no? De lo que, joder, lo que voy a ver, ¿no? Lo que hay aquí, ¿no? Como, al final, ¿qué queréis o qué pretendéis que se lleve ese visitante cuando sale por la puerta? Tenemos dos cosas, pues siempre decimos que trabajamos de dos maneras. Por un lado, el tema de patrimonio, que es el museo, el patrimonio industrial que tenemos, el patrimonio histórico. Por otro lado, la ciencia. Pertenecemos a la red de museos de ciencia también. Tenemos toda una programación cultural y didáctica basada en la producción de energía. Como no podía ser otra cosa, porque claro, ahí se quemaba carbón y se producía electricidad, pues es la temática que mueve todas nuestras actividades en general. Entonces, siempre decimos que lo primero, que se lleve sorpresa, que le sorprenda el espacio, porque muchas veces el patrimonio industrial del estilo del que estáis mostrando ahora mismo es un poco duro para la gente, ¿no? Como que les cuesta acercarse a sitios de este estilo, es como voy a ir eso, a una antigua fragua, no, no, Sí, entonces sucio, feo. claro, una antigua central térmica, pero ¿por qué? No, entonces que les impresione, la primera idea es que les impresione. Y luego que se queden con dos cosas simplemente. Una, cómo es la quema de carbón para producir electricidad, que además se ve muy bien porque no es como una central térmica actual que está todo encapsulado, ahí tú ves todo el proceso. Entonces, con que sepas que se quemaba el carbón, se convertía en vapor y ese vapor movía algo y daba electricidad, pues ya llegaría, con eso llegaría, sobre todo que se lleven la idea de la zona, de la historia de esta zona, de esa producción energética, de esa producción carbonífera, y si se les queda también el pozo de cómo se produce la electricidad, ya estamos encantados, la verdad. Y luego hablabas también de la parte un poco de actividad, ¿no? De actividad cultural o didáctica. Eso sí que es una seña también de identidad vuestra, ¿no? Tenéis una programación, bueno, muy completa, hasta donde llegamos todos, como llegamos, ¿no? Pero muy completa todo el año, además. Sí, desde antes de abrir el museo, antes de abrir en 2011, ya se empezó a trabajar con un departamento de didáctica. Tenemos la suerte que desde el primer momento la dirección general de la fundación tuvo muy claro que no solo era construir el museo, sino hacer que la gente lo percibiese como algo suyo, que es la realidad, que era algo suyo, pero claro, llevaba tantos años abandonado que la gente ya como que lo había olvidado un poquito que estaba allí. Entonces se creó un departamento ya de didáctica que estuvo durante 2 años moviéndose por toda la zona y llevando el proyecto y enseñando el proyecto ya antes de que se hiciese. Entonces, claro, tenemos una programación didáctica muy, muy asentada y cultural también, dentro que se une a la programación cultural de la ciudad. Ponferrada es una ciudad pequeña, entre 60 y 70 mil habitantes aproximadamente, va fluctuando. Sé que me dirás que, bueno, pequeña no, porque Sabero es mucho más pequeño, ¿verdad? Relativamente pequeña, vamos a dejarlo ahí. Claro, pero bueno, sí que no es una población muy grande, ¿de acuerdo? Pero tiene una oferta cultural muy buena, la verdad, para la población que tiene una oferta cultural muy buena. Entonces nos coordinamos junto con el ayuntamiento para complementar esa oferta cultural y ofrecer algo más, pero conjunto con ellos. Y a mayores esa programación didáctica, que claro, se trabaja con visitas para los escolares y talleres para todos los niveles educativos diferentes y se renueva todos los años. Es un esfuerzo muy grande la renovación de, claro, talleres de cómo se produce la electricidad y demás. Son difíciles de pensar, pero claro, es que el departamento que tenemos para eso es muy bueno, igual que el de guías, que han sido capaces de ir sacando todos los años visitas nuevas, visitas orientadas, por ejemplo, a la arquitectura, que hasta ahora no la teníamos y por fin han conseguido sacar una, se la han trabajado muchísimo y te puedes hacer una visita por el museo solo viendo la parte arquitectónica, que si el Art Deco, es algo muy, muy interesante. Entonces, claro, eso se hace pues con un personal y un capital humano muy implicado, la verdad, que es el caso nuestro,
tenemos departamentos propios de guías y de didáctica. Y sobre todo la parte didáctica, lo que tú decías, hay que reconocer que está, bueno, está muy, muy asentada, ya no solo en el territorio, sino también fuera. Nos visita gente de Madrid, incluso Francia, colegios que repiten todos los años, porque la temática de la producción energética es algo que es difícil de entender para los chavales y al verlo in situ con talleres pensados para ello, pues funciona muy bien, la verdad. Y luego todos los aspectos bueno, pues que todos queremos que funcionen, ¿no? Que es el de estáis ya como uno más del territorio, cómo sienten los ponferradinos, ya os ven como su museo, aunque tenemos siempre la idea de que queremos ser más, ¿no? Es decir, no nos vamos a circunscribir a lo local, pero bueno, también es importante, ¿no? Sentirse un poco querido o aceptado por los propios vecinos. Ya estáis, ya sois alguien más de Ponferrada. Nos ha costado, porque como estuvo tantos años abandonado, hemos de reconocer que nos ha costado, pero cada vez lo van sintiendo como un poquito más suyo. También porque muchos, como esa parte con los niños, con el público infantil, se trabajó tanto desde el principio, con muchos talleres, talleres de fin de semana, esos niños han ido creciendo, es verdad, y ya, mira, por ejemplo, ahora nos ha solicitado hacer prácticas en el museo una chica, una estudiante universitaria, que hizo talleres con nosotros cuando era pequeña. Entonces ya empezamos a cerrar ese círculo un poquito, pues claro, de primeras somos un museo muy joven, tenemos 9 años, somos muy jovencitos, o sea, todavía nos queda mucho por andar. Y sí que como todos, aspiramos a que nos visite gente de muchísimos sitios. Ojalá, y todos nos gustaría que, bueno, cada vez más y que más gente conociese el patrimonio y sobre todo este tipo de patrimonio y lo apreciase y lo quisiese. Pero la población local es muy importante siempre. La gente de aquí al final son el día a día, los que cuando abres una exposición temporal, que por ejemplo tenemos una línea de exposiciones temporales de 4 o 5 al año, entre 4 y 6 realmente, que es para ellos, sobre todo, porque es un espacio muy pequeñito y les preguntamos, intentamos estar muy cercanos a ellos. En estos 2 últimos años todavía nos estamos acercando más a la población, pues por ejemplo hemos hecho una obra en el exterior del museo para acondicionar la entrada, el parking al museo, y está justo debajo del puente y hay unas pilastras del puente. Pues las ilustraciones que iban a estar en esas pilastras hemos pedido que nos ayudasen a elegirlas. Ha sido la población la que eligió las que quería, dentro de las que se podían, por supuesto, pero fueron ellos los que las eligieron. Entonces, poco a poco sí que nos van sintiendo como algo más cercano y para esto, el momento en el que estamos tan duro con la crisis del coronavirus, esta crisis sanitaria, la ciudadanía de Ponferrada ha descubierto más los espacios exteriores del museo, porque nosotros no estamos en el centro de la ciudad, sino estamos un poquito apartados hacia un lado, ¿vale? Entonces la gente de Ponferrada lo percibía como un sitio lejano del centro. Y son unos jardines, es un espacio ajardinado abierto por completo, que tú puedes pasear por allí. De hecho, se ha cuidado mucho. El jardín también es una especie de museo, porque es una representación de un jardín mediterráneo con unas especies muy concretas. Entonces, en esta crisis sanitaria se han dado cuenta de que estamos a menos de 1 kilómetro del centro de Ponferrada, que era el radio que dejaban pasear, y la gente ha ocupado esos jardines, que era lo que se quiso desde el principio, precisamente. Y ahora que estáis de aniversario de cumpleaños, ¿ahora qué? Qué más tenéis por ahí a la vista? Que siempre habrá alguna cosa por ahí pendiente de hacer o que tengáis ahí en el futuro más inmediato. Pues siempre se tienen cosas, desde luego, en la cabeza. Por ejemplo, para el próximo año, que son los 10 años del museo, ya tenemos en la cabeza, ya estamos pensando entre todos. De hecho, tenemos una especie de libreta virtual que compartimos todas, donde vamos poniendo ideas que se nos van ocurriendo. Bueno, podíamos hacer esto, podíamos hacer lo otro para el próximo año. Pero sobre todo nos hemos dado cuenta de que el entorno digital es algo que teníamos un poco más abandonado, la verdad, y que vamos a tener que seguir cuidando más porque lo agradece mucho la gente. Hay mucha gente de lejos que no se puede acercar físicamente y al igual que vosotros estáis haciendo estos ciclos y demás, sí que hemos lanzado algunas cosas que algunas no se van a mantener porque ahora ya estamos abiertos y bueno, y no se puede hacer todo, ahí el tiempo es limitado y no se puede hacer todo lo que se quisiese, ojalá, pero hay cosas que sí que hemos visto que nos gustaría mantener en el tiempo
y estamos pensando, dándole vueltas, te lo digo ahí como primicia en este Guardianes del Patrimonio, hemos sacado 2 audioguías gratuitas para el museo y estamos pensando sobre todo en hacer algo específico para los más pequeños, porque es verdad que nos visitan muchas familias, es un público que le gusta mucho venir al museo. A los padres les gusta mucho, es un entorno muy seguro el que tenemos, encima los jardines también son un entorno seguro y estamos dándole a las vueltas a la cabeza de una nueva audioguía, pero ya no tal como audioguía, sino como aplicación casi de juego, pero para aprender, que estamos ahí en los cimientos ahora mismo de ella. Bueno, pues nos la contarás, no te entretenemos más. Vamos cerrando esta nueva edición de Guardianes del Patrimonio, bueno, pues en un lugar fantástico, recomendable para visitar, que han hecho pues un trabajo extraordinario, porque al final es recuperar el patrimonio industrial dándole un uso, que es la única manera, a mi modo de ver, de poderlo recuperar de una manera sostenible en el tiempo, dándole un nuevo uso, en este caso también vinculado con su uso histórico, que también le aporta un plus, manteniendo la parte material, metiéndole también la parte inmaterial con testimonios de antiguos trabajadores y sosteniéndolo en el tiempo con lo difícil que es mantener, como muchos sabemos, ¿no? Un edificio histórico con toda su problemática, un edificio vivo que al final tiene 1000 problemas todos los días y que hay que estar ahí en constante equilibrio, edificio, museo, didáctica, en fin. Un trabajo estupendo ya de unos añitos, y que va a seguir en esta línea. Así que nada, os damos la etiqueta, no es un premio europeo, como los que tenéis, os ponemos la etiqueta de Guardianes del Patrimonio. Os animamos a que sigáis trabajando también y a toda la gente que nos pueda ver, pues que visite Ponferrada, que se vaya hasta esa fábrica maravillosa de luz, nunca mejor dicho. Y nada, pues muchísimas gracias, felicito a todo el equipo y nos veremos, espero que pronto. Espero que pronto, físicamente, que nos veamos en esas jornadas que hacemos. Muchísimas gracias. Que sepas que para mí este premio tiene más valor, pues le tengo más cariño a algo así, pues nos conocéis. Los otros son premios más de la restauración y demás. Este es con más cariño, o sea que muchísimas gracias. Bueno, pues nos vemos. Un abrazo. Un abrazo.